Génesis 3, del 20 al 24. He titulado este sermón La provisión de Dios para el hombre. La provisión de Dios para el hombre. Dice la palabra del Señor así: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y vivan para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que fue tomada, la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Bien, algo que podemos apreciar aquí es lo siguiente a la sentencia que Dios había dado tanto al hombre como a la mujer, y en su orden debido. La sentencia que Dios dio a Satanás, luego la da a la mujer y luego por último al hombre. Eso es lo que veníamos observando versículos anteriores en cuanto a la sentencia que Dios había dado y el juicio que había decretado a raíz del pecado, a raíz de la desobediencia. Ahora, hasta aquí hemos podido ver de parte de Dios. ¿Qué hemos podido ver? En primer lugar, que Dios en su soberanía creó. Es lo que podemos ver. Que Dios en estos primeros 3 capítulos de Génesis, Dios en su soberanía, ¿qué hace? Crea. Eso es lo que Él hace en su soberanía. Pero también en segundo lugar, vemos que Dios en su amor, ¿qué hace? Manda. En primer lugar, en su soberanía crea. En segundo lugar, en su amor manda. ¿Por qué manda? Porque dice: de este árbol no comerás. Y ahí vemos el reflejo del amor de Dios, que manda. Como también podemos ver que crea cosas a favor del hombre, mostrando así su amor. Pero específicamente en el capítulo 2, versículos 16 y 17 se nos da la muestra de ese amor al decirle al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, menos de este árbol. Ahora, también en tercer lugar, en su justicia, ¿qué hace Dios? En su justicia, Dios maldice. ¿Sí? En su justicia, Dios, ¿qué hizo? Maldijo. Y lo veíamos versículos anteriores. Cuando Dios maldice a la serpiente, sin permitirle a ella opinar, sin permitirle decir o preguntarle qué has hecho, como lo hace con Eva o con Adán, sino que a él, simplemente a esta serpiente, Satanás, la serpiente antigua, el dragón, ¿qué le hace? Le dice que es maldito. Ahí está, en su justa justicia. La sentencia que Dios está dando aquí es justa, porque para Dios el pecado no es una tontería, como la toma el hombre. Para el hombre el pecado, ¿qué es? Una tontería, y por eso constantemente está pecando. Una de esas razones. Porque para el hombre, lastimosamente, o para la humanidad, el pecado es una tontería. Pero para Dios no. Para Dios no. Y eso lo debemos de tener claro nosotros. Para Dios el pecado no es una tontería. Y estamos frente a un Dios que es justo. Y como justo, en un momento determinado dará su justo juicio, como lo está haciendo acá, y nos lo muestra en el Edén, y nos lo muestra con Adán, nos lo muestra con Eva, nos lo muestra con la serpiente. Así que es delicado.
No tomemos el pecado como una tontería, porque para Dios no es una tontería. Dios es un Dios justo, y como justo maldijo la serpiente, maldijo la tierra a raíz del pecado del hombre. Ahora, en cuarto lugar, y hoy estaremos reposando en esto, hoy estaremos mirando esto, observando esto, vemos que en cuarto lugar Dios viste al hombre, vistió al hombre, y es lo que hoy estaremos viendo. Cuarto lugar, muestra de afecto y de protección, lo viste. Ahora, vamos a ver entonces el versículo 20 con el cual comienza este texto para esta mañana. Dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. ¿Cómo había llamado Dios? ¿Cómo había llamado Adán delante de Dios a la mujer cuando él la trajo? Isha, ¿verdad? Porque del varón había sido tomada. La llama varona. La llama varona. Y aquí, al llamarla ahora, ¿cómo lo hace? Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. Y con este versículo vemos una prueba de algo, de que Adán había creído lo que Dios había hecho y dicho. Algo que Dios había dicho. Entonces aquí vemos la prueba eminente de que Adán se había creído lo que Dios había dicho referente a la mujer. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque la palabra o el término o el nombre Eva significa viviente o madre de los vivientes. ¿Y qué había dicho Dios para la mujer? Que ella daría hijos. ¿Sí? Esta es una de las razones de las cuales, ¿por qué vamos a estudiar este versículo así? Adán creyó lo que Dios había dicho. Dios había prometido y Dios le había dicho a la mujer que ella daría fruto, fructificarán, darán hijos. Esa es una razón de por qué le dice Eva. Otra razón es porque en Génesis 1:28, 2 capítulos atrás, Dios le había dicho que tendría hijos. Otra razón es porque en Génesis 3:15 Dios le había mencionado que habría enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de ella. Así que aquí nos comprueba que Dios le ha dicho algo a Adán, y Adán, por medio de al colocarle este nombre, está creyendo lo que Dios ha dicho, que sería madre de vivientes, y también que de ella saldría una semilla que sería enemistad con la serpiente, con Satanás. Ahí vemos. Y aquí está esa profecía, la cual Adán cree. Y aquí en este versículo vemos entonces un gesto de un hombre que por primera vez en la escritura cree a Dios. Ahí lo vemos. Porque vemos claramente, y más adelante el autor a la carta a los Hebreos dice, en cuanto al creer, ¿no? La fe, ¿cierto? La fe, habla de en cuanto a la fe, y dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ahí está entonces Adán creyendo en esa promesa, creyendo que de la mujer vendría una semilla, y esa semilla, ¿qué haría? Aplastaría a la serpiente. Y no le aplastaría la cola, ni le aplastaría el torso, sino le aplastaría la cabeza, donde está el veneno, directamente a la cabeza, para aniquilarla, no para dejarla herida, sino ¿para qué? Aniquilarla. Bien, esto es claro porque lo cree, porque ahora ha llegado a creer en Dios y ha dejado de creer en Satanás. Adán ya está ahora del lado de Dios, ya no está del lado de Satanás, ya no le ha creído más a Satanás.
Ahora es a Dios a quien él decide creer, y ahí está el resultado. El nombre que le coloca a su mujer, llamándola Eva. Y sí, sabemos que a raíz de ese pecado entró mucho al hogar. Entraron tales consecuencias como que en el matrimonio iban a tener dificultades, iban a tener problemas. Ella tenía que sujetarse a él, obedecerle a él, el dominio de él sería sobre ella. ¿Y ella qué debería o qué haría en su naturaleza? Siempre querer estar por encima de él. Y eso traería problemas. Esto traería discordia. Además de esto también se le llama a trabajar, pero no el trabajo como maldición, sino que ahora el trabajar iba a ir acompañado de sudar. De que para poder alimentarse, para poder vivir, tendrían que sudar, esforzarse cada día para trabajar, para alcanzar ese sustento. Y también a raíz de esto, el suelo daría espinos y cardos, espinos y maleza. Eso lo vemos. Pero a pesar de todo esto, Adán decide creerle a Dios, confía en la promesa que Dios ha hecho en cuanto a lo que haría con la simiente de la serpiente. Eso es lo que en otras palabras dice Adán: creo en tu promesa, creo en la semilla que vendrá y aplastará a Satanás. Eso es lo que queda claro allí. Y es la primera vez entonces que vemos en ilustración en la escritura que un hombre cree a Dios y viene a Dios por fe. Ahí, en ese texto. Ahora, hay pecado en el mundo, pero Dios traerá ¿qué? El triunfo sobre el mal. En el momento hay pecado, lo podemos ver. Podemos ver cómo el hombre y la mujer toman livianamente el pecado, cómo es algo como absurdo el pecado para el hombre. Y juega de una manera como si fuese cualquier cosa, pero un día Dios ¿qué hará? Triunfará. Dios hará que esto mengue y el triunfo sea sobre el mal. Ahora, como les decía, ya Adán ha tomado el lugar de Dios. Se ha hecho hacia ese costado. No ha tomado el lugar de Dios, se ha hecho hacia el costado de Dios y ha comenzado a creer en lo que Dios había dicho. Ya no cree más en Satanás, la mujer ya no cree más. Es Dios allí hablando y es ellos creyendo, y Dios ve esto en la acción de cómo Adán coloca por nombre a su mujer Eva, madre de los vivientes. Y ahí veíamos entonces en el Evangelio, la primera vez pronunciado el Evangelio, en Génesis capítulo 3, versículo 15, lo que llamamos el protoevangelio. El primer anuncio del Evangelio lo veíamos allí. Ahora vamos a ver más de esto. Y aquí en este siguiente versículo veremos algo más en relación con esto. Si ya lo hemos visto en parte la primera mención del Evangelio en capítulo 3, versículo 15, ahora en el siguiente versículo vamos a ver más de esto. Así que ha colocado a Adán, a su mujer Eva, y ahora en el versículo 21 nos dice y nos habla de la provisión de Dios para el hombre. ¿Qué hace entonces Dios? Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora es Dios quien está allí. En el versículo anterior veíamos a Adán. Ahora tenemos que ver entonces que en este versículo encontramos un acto soberano de Dios. Dios actúa en gracia a favor de estos dos pecadores. Y noten lo importante y hermoso. Y Jehová Dios, una vez más este nombre, ¿no? Jehová Dios. Jehová, ese Señor de pactos, de promesas, que se relaciona con el hombre. Jehová, Yahvé. Y es compuesto también con Dios, que es el mismo Dios creador, el soberano, el Elohim. Y ahí los tenemos una vez más juntos. Por un lado, Jehová, el Señor, que se relaciona con el hombre, que da promesas.
que da pactos de arriba hacia abajo, no como ahora lo hacen de aquí hacia allá, no, de abajo hacia arriba no, sino pactos de Dios de arriba hacia el hombre. Y aquí entonces lo vemos a Jehová, y también vemos al Dios soberano, al que ha creado los cielos y la tierra, el que ha por todos a lo largo de estos versículos demostrado su soberanía. Ahí está entonces Dios, el Elohim y también Jehová, como el Señor de gracia, de promesas, que se relaciona con el hombre. Pero ¿qué hace entonces Jehová Dios? ¿Qué hace este nombre aquí y por qué se resalta? Porque Él es el mismo que hace lo que el hombre necesita. La mujer y el hombre, ¿qué hacen? Ellos toman, ¿cierto?, estas hojas, estos para hacerse delantales, para cubrirse, pero esto era innecesario y era para ellos, no era suficiente. Por eso la intervención de Dios se hace allí necesaria. Y es allí donde vemos entonces la provisión de Dios. Dios en su misericordia hubiera podido Dios matarlos. Dios hubiera podido matar al hombre y a la mujer en el mismo acto de haber pecado. Pero ¿qué hace Dios movido en su misericordia? No los mata, sino que al contrario se acerca a ellos y los viste. Y ahí vemos un acto de bondad, vemos un acto de misericordia. Decidió, en vez de matarlos, cubrirlos. Y ahí lo podemos encontrar. Ahora, esto de que hizo al hombre y su mujer túnicas de pieles y los visitó y los vistió, además los está allí con ellos y los viste, esta frase también describe una imagen de algo que es el tierno cuidado sobreabundante de ¿quién? De la gracia de Dios. Eso es lo que reflejamos, puede Dios reflejarnos a través de su palabra aquí. Es el tierno cuidado que Él tiene, a pesar de que el hombre le ha pecado. Dios, ¿qué hace? Sacrifica entonces animales, y con la piel de esos animales, ¿qué hace? Los cubre. Eso es una historia que ya la sabemos, ¿no? Pero hay algunos que dicen que no fue con la piel. Hay unos dijeron, bueno, ¿y por qué no pudo haber sido con algo del animal que no fuese la piel? Pero es claro, dice aquí, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Por qué las pieles? Porque para tomar las pieles era necesario sacrificar ese animal. Era necesario. Por eso es que Dios no toma lana y con la lana le hace un delantal, sino porque es con la piel. Porque hacia qué está apuntando este versículo, hacia un sacrificio mayor. Hacia allí está apuntando este versículo, y es continuación y es aún más evangelio, es más mención del evangelio. Así que lo hace, no lo hace como el hombre con las hojas de la higuera, sino lo hace con el animal, y lo hace con la piel de él para cubrir la desnudez. Los delantales de la higuera eran inadecuados para la nieve, y Dios tiene que hacerles sus delantales de piel. Y no solamente, noten, Dios cubriría aquí físicamente la desnudez y el pecado de Adán y Eva, sino que también los vestiría espiritualmente a raíz de este sacrificio. Porque esto es figura de una obra de salvación que Dios revelará a lo largo de la Escritura. Esto es figura. Aquí este sacrificio que hay de este animal es figura del Salvador, es figura de Cristo, es figura de ese sacrificio que vemos allí. ¿Por qué? Porque esto proporcionaría la expiación, que es la reparación, la satisfacción a su justicia requerida, y Dios mismo iba a proveer lo que Él demandaba, satisfacer. Él era lo que Él mismo lo iba a hacer. Por eso es que en Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión.
Dios mismo está colocando y está allí apuntando y guiando hacia lo que en un futuro va a ser lo que Cristo hizo. Ahora podríamos decir, ese animal, ¿cuál sería? Podríamos preguntarnos, ¿cuál sería ese animal? Y es muy probable que sea en relación con un cordero, el primer animal que allí se mató y que allí se sacrificó. En el mundo fue el primer animal y es muy probable que sea un cordero. ¿Y por qué un cordero? Podríamos decir, tal vez porque a lo largo de la escritura es al cordero el que Dios hace referencia, que satisface lo que Él exige. ¿En dónde podemos ver esto? Esto es lo que vemos a lo largo de la escritura. Dios acepta el sacrificio de un cordero, no el de un cerdo, no el de otro animal, sino ¿cuál? El de un cordero. ¿Qué fue lo que trajo Abel ante Dios? Un cordero. Génesis capítulo 4, versículo 4. ¿Qué fue lo que Dios exigió y pidió allí en Egipto? Para que sacrificasen y con la sangre de ese animal untaran o les esparcieran en los linteles de las casas. ¿Qué era? Un cordero. Eso es. Ahora, en Isaías 53, ¿qué se anuncia? A un cordero. Entonces podemos por medio de esto ver que en relación el animal que allí se sacrificó y con el cual se hicieron las pieles para Adán y Eva era un cordero. Es muy probable, porque a lo largo de la escritura vemos ese animal y ese cordero aceptado por Dios. Y este sacrificio de un animal apuntaba ¿a quién? Al cordero que quita el pecado del mundo. Ahí podemos ver. Entonces, ¿dónde vemos el Evangelio? ¿Dónde vemos aquí a Cristo? En ese sacrificio hecho, el cual era para cubrir el pecado de Adán y de Eva. Ahí está ese sacrificio. Ahora, ese cordero también es mencionado en Apocalipsis capítulo 5, versículos 11 al 12, y nos dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Ese es el cordero. A ese es a quien está apuntándonos Génesis. A ese sacrificio que hubo para cubrir ese pecado, y allá en Apocalipsis, ¿qué va a ser? Exaltado, adorado, al cual va a recibir honra. Es allí. También vemos 3 razones de por qué Dios vistió a Adán y Eva. La primera de ellas, lo dice un comentarista así: en primer lugar, la necesidad de realizar un sacrificio, pues sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9:22, lo hayamos leído. Para que pueda haber perdón de pecados es necesario que haya un sacrificio. Otra razón, en segundo lugar, la lección de sustitución está presente. Dios sacrificó un animal inocente para cubrir la vergüenza del culpable. Este acto divino apuntaba al sacrificio sustitutorio que el Mesías efectuaría en la cruz. Jesucristo, como el Cordero de Dios, su vida en rescate por muchos. En Marcos 10:45 vemos esto. Otra razón. Así que ese sacrificio sustituye lo que el hombre hizo. Tercero, finalmente, Génesis 3:21 también presenta el cuadro de un sacrificio penal, es decir, un sacrificio diseñado para pagar el castigo por el pecado. Dios hizo provisión para ellos y los rodeó de manto de justicia. Isaías 61:10. No solamente fue el manto que cubrió su desnudez, también ese manto cubrió ¿qué? Su pecado.
y con la justicia del Cordero de Dios, con aquel que fue tentado en todo pero sin pecar, esa justicia es colocada sobre el hombre. Y ahí lo vemos entonces. Dios hizo provisión para ellos y lo rodeó del manto de justicia. ¿Quién podría llevar sobre sí ese manto de justicia sino Jesucristo? No había otro. No había otro. Y todo este versículo apunta ¿a quién? Al Señor. Apunta a Cristo, a esa obra redentora. Del mismo modo Jesucristo, el Cordero de Dios, cubre en justicia a todo pecador que viene a Él por la fe. Cuando venimos y nuestra fe está puesta en Cristo, su justicia es colocada en nosotros. Y Dios nos ve justos. De esta manera, esto es un cuadro de lo que el Señor Jesucristo hizo. Su obra sustitutoria, Él siendo inocente, tomando el lugar de el pecado. Ahora, hoy en día, al igual que en estos tiempos, el hombre que busca tapar sus pecados con hojas de ¿qué? De higuera. Y tapamos nuestros pecados a la manera que nosotros pensamos que los podemos tapar. Unos los tapan de manera absurda, otros lo hacen más disimuladamente. Unos lo hacen tal vez por medio de una membresía en la iglesia. Unos lo hacen por medio de un bautismo, bajando a las aguas. Unos lo hacen con dar a la obra de Dios. Unos lo hacen ayudando a los pobres, a los necesitados. Y esa es la manera en que tratan de cubrir su pecado. Y no es que esto sea malo, el hacer estas obras. Son importantes y deben estar. Pero si la fe y la mirada no están puesta en Cristo y en el sacrificio que Él hizo, nada de eso es válido. Nada de eso es agradable a Dios. Si verdaderamente no hemos colocado nuestra mirada en Cristo, si verdaderamente nuestras vidas no están siendo transformadas por el Evangelio, mis hermanos, no es un juego. Dios no ve el pecado como una tontería. Dios nos guarde y comencemos a dar frutos de verdadero arrepentimiento. Porque el Dios que ha decretado la justicia aquí y ha dado sentencia es el mismo Dios el cual hoy desde arriba mira al hombre. Los ojos de Jehová están puestos sobre nosotros. ¿Podemos burlarle? ¿Podemos engañarle? Tal vez nuestra esposa no ve la infidelidad. Tal vez nuestro jefe no ve las mentiras que estamos diciendo. Tantas cosas que podemos hacer, pero Dios sí las ve. Y para Él todo eso que hacemos no es tontería. Él es un Dios justo. Y aunque esto debe estar presente, como lo decía, el ser parte de una iglesia, el bautizarnos, bajar las aguas, testificar públicamente nuestra fe, el dar, el apoyar su obra, también el ayudar a los pobres, es necesario entonces que vayamos al Señor en arrepentimiento y Él con su justicia, con su misericordia, cubra nuestros pecados. Eso podemos extraer. Y aquí ahora encontramos la primer muerte en el mundo, la muerte de un animal para cubrir los pecados del hombre. Y esto no es muestra más sino el tierno cuidado de Dios. Ahora tenemos que ir al versículo 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre.
Ha habido gran discusión con este versículo, porque comienza en singular. ¿Y dijo quién? Jehová Dios. Pero al transcurrir de ese versículo, ¿cómo sigue? En plural. Y ahí hay una discusión. Algunos dicen que tal vez esto está haciendo referencia, o hay un error, o está haciendo referencia a que Dios está mencionando allí sus ángeles, sus huestes celestiales, por lo leído allí en primer libro de Reyes, capítulo 22, 19, donde se dice: entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, énfasis ahí, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Algunos dicen, no, él se está refiriéndose a los ángeles, y como él está allí con ellos, él está diciendo lo que ha dicho aquí. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Pero sabemos que esto no es así, porque si tomamos la escritura como ella misma se explica, vamos a darnos cuenta que la misma escritura y este texto está haciendo referencia a la Trinidad de Dios, a aquellos que dijeron hagamos al hombre. Es al mismo a quien aquí hace referencia. La misma escritura interpreta la escritura. Por eso no debemos apresurarnos a dar un dictamen frente a un versículo así. No es a los ángeles, está hablando de la Trinidad. Pero es importante saber que aquí el hombre desafortunadamente siempre quiere también distorsionar, ¿no? Y colocar cosas en el texto que no están, y alegorizar y decir cosas que no tienen respaldo con la misma palabra. Sin embargo, Dios aún mantiene su palabra y debemos leerla de esa manera y entenderla, porque es algo que se revela a través de la escritura, la Trinidad de Dios. Y así que ahora le dice que no sea como uno de nosotros. He aquí el hombre es como uno de nosotros. Aunque esta frase suene con alguna ironía, noten lo que dijo un comentarista. Al contrario, en vez de ser una ironía, dice: he aquí lo que ha llegado a ser el hombre, que era como uno de nosotros, formado al principio como uno de nosotros, formado al principio a nuestra imagen, conociendo el bien y el mal, y cuán triste su condición ahora. ¿Por qué dice Dios esto? He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Es importante saber que cuando dice haciendo el bien y el mal, conociendo el bien y el mal, es que el hombre ha llegado a ser como Dios, pero en ningún sentido igual a Dios. Dios es omnisciente. ¿El hombre y la mujer es omnisciente? No lo es. Tristemente ha llegado a conocer el mal y no puede evitar cometerlo. El hombre conoce lo bueno, pero no es capaz de hacerlo, lo que resume la desgracia humana. Adán y Eva comienzan a experimentar una vida de miseria y fracasos que conducen a la perdición eterna. ¿Dónde vemos esto? Miremos más adelante. ¿Qué pasa con Caín y Abel? ¿Qué pasa en el capítulo 6 con la descendencia y tiene que salir Noé? Una vida de tragedias. El hombre, sabiendo el mal y el bien, ¿qué hace de continuo? El mal. El mal. Y el Señor aún aquí en este pasaje, mis hermanos, nos muestra otra iniciativa de misericordia y de favor para con el hombre. ¿Por qué? Primero lo cubre, ¿no? ¿Qué ha hecho Dios en su primer acto de misericordia y bondad? Le quita ese delantal que se había hecho de higuera inútil, lo viste con uno de piel, y ahora su otra muestra es que lo protege. ¿Y de qué lo protege? De vivir una vida eterna en el pecado. ¿Por qué dice eso? Porque el texto dice
ahí, pues no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva. ¿Para cuándo? Para siempre. Ahí vemos otro acto de bondad, otro acto de misericordia. ¿Se imagina si el hombre hubiese también comido del árbol de la vida? Toda una vida eterno, ¿haciendo qué? Pecado, 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 pecado. Sin esperanza alguna. Y ahí está. Si hubiese comido del árbol, esto era lo que hubiera sucedido: vivir eternamente en el pecado. Pero ¿qué hace en el versículo 23? Recordemos que este árbol de vida es también mencionado en Apocalipsis 20. Ahí está a pie de texto. Apocalipsis 22, ¿qué? 14. Y es el mismo árbol de vida, pero ahora a ese árbol de vida, ¿quién no tenía acceso según este texto? El hombre, porque había pecado. Y si pecaba y si comía ese árbol, iba a pecar y vivir eternamente así. Ahora en Apocalipsis 22, 14, quiero decirlo, no estaba aquí en mis apuntes, pero ese árbol, a ese árbol se puede acceder, allí en Apocalipsis 22. Y a ese árbol accede todo aquel que mira por fe a Jesucristo. ¿Notan? Todo aquel que se limpia de pecado por medio de él tiene acceso a ese árbol de vida. ¿Por qué? Porque va a vivir una vida eterna ahora, en la nueva Jerusalén, en la nueva vida, en ese nuevo tiempo. ¿Cómo? En santidad, para Dios. Y así es el deseo de Dios. Por eso aquí a este hombre que ha pecado lo aparta de ese árbol. Y en el versículo 23 dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Y esta palabra lo sacó es fuerte. Es fuerte. Es un término que quiere decir lo expulsó. Y noten lo que dice, al decirlo lo expulsó, es fuerte. ¿Por qué? Porque denota y tiene una connotación negativa. Como lo leemos ahí tan fácil: y lo sacó Jehová del huerto. No, lo expulsó. Y noten que en Deuteronomio hace referencia para el divorcio. En Deuteronomio 21, 14, ese término, y lo sacó Jehová, es también usado para el divorcio. Por eso la connotación es negativa. Ahora, en Reyes 9:7 dice: para referirse al juicio de la nación de Israel. Noten cómo usa Dios ese término: y lo sacó. En esos contextos, en el divorcio y en el juicio de Dios contra la nación de Israel. Ahora el hombre, por decreto divino, tiene que esforzarse a labrar la tierra también, porque el texto dice: lo expulsó. ¿Y qué lo colocó a hacer? Para que labrase la tierra de que fue tomado. Él, que era hecho para administrar la tierra, que había sido hecho para que la tierra sirviese a él, ahora él tiene que labrarla y con el sudor de su frente trabajarla y vivir de ella. Y en un descuídese un momentico y va a ver cómo va a crecer al lado la maleza, los cardos, que es asombroso como una planta que sin necesidad de arar la tierra, sin necesidad de hacerle nada, comienza a brotar y comienza a crecer y a tapar y a tratar de ahogar el fruto de la planta que uno espera que dé fruto. Y encontramos entonces aquí ahora el hombre en esta condición. Lo saca. En el versículo 24 vemos también que nos dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines. Ahora Dios ha sacado al hombre, y el hombre con tristeza, cada vez que mira hacia el opuesto del oriente, ¿de qué se va a acordar? ¿De qué se va a acordar? Porque dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines. Ahora, cada vez que el hombre mire hacia el oriente, ¿qué va a ver? Se va a acordar y va a hacer un memorial de su pecado, de que pecó contra Dios, de que fue expulsado de la presencia de Dios.
Eso es lo que nos dice. Y note que nos coloca allí unos querubines, esos seres celestiales, esos seres que nos describe toda la escritura, también más adelante, con alas, y que tienen una razón de ser y que tienen un propósito y un fin en ellos, y es el de custodiar la adoración de Dios. Por eso es que más adelante, allí lo veremos en Éxodo 25, que es nombrado y más descrito con plenitud en el arca. ¿Qué se encuentra arriba del arca? ¿Dos ángeles? ¿Dos serafines? No, dos querubines cubriendo allí el arca, con el propósito de cuidar, con el propósito de custodiar. Y eso se describe allí. En cuanto a los utensilios del tabernáculo, en el templo, también lo vemos tallados en el templo de Salomón, cubriendo también y allí custodiando en la entrada al lugar santísimo, los querubines. Esto en primer libro de Reyes, capítulo 6, versículos 23 y 28. Y aquí podemos ver por medio de este pasaje la réplica de lo celestial, en algo que podemos ver. Guardianes del trono de Dios que están estacionados frente al paraíso. Y es lo que vemos acá. Echó fuera al hombre y puso al oriente del huerto de querubines y una espada encendida. ¿Cuál era el propósito de esa espada? ¿Cuál era esa espada? El propósito de esa espada y esa obra allí, esa maravilla que se describe aquí como una espada encendida, pudo haber sido la Shekinah del mismo Dios reflejada allí en fuego rodeando. Puede ser, como también puede ser algo sobrenatural que se describe solamente como una espada encendida. Pero ¿qué hacía esa espada? Custodiar, que el hombre no llegase y tocase el árbol de la vida. Por todos los lados se revolvía, cubriendo alrededor. Y esto es lo que podemos apreciar aquí. ¿Qué podemos ver de Dios en este pasaje? ¿Qué nos ayuda a entender este pasaje en cuanto a Dios, su misericordia y su bondad, que a pesar del hombre pecar, Dios está allí? Hay un hombre, en primer lugar, vamos a ver tres elementos. Hay un hombre que cree a Dios y le coloca el nombre a su esposa, que es Eva, en base a la palabra que Dios había dado. Ahora, en segundo lugar, vemos otro elemento de expiación que proporciona seguridad por medio del primer sacrificio que cubre los pecados del hombre y que apunta a Cristo. Eso hacía ese sacrificio, apuntar hacia lo que Cristo había hecho, lo que Cristo haría en la cruz y que hoy para nosotros ha hecho. En tercer lugar, y por último, la provisión de Dios, que es segura, porque de Él viene y fiel es el que lo prometió. Eso podemos ver aquí y eso lo encontramos. Ahora, la respuesta es de nosotros. ¿Estamos creyendo a Dios? ¿Estamos creyendo a Dios en todo lo que Él hace? ¿Lo que Él ha dicho, lo que Él ha prometido? ¿Estamos también nosotros, de cierta manera, viendo el sacrificio que es representado allí? De cómo de este lugar, de este versículo, nos muestra a Jesucristo, al Cordero de Dios, al que quita el pecado del mundo, para quitar de nosotros esas vestimentas, esos trapos de inmundicia que nos colocamos, que son nuestras justicias, y solamente colocar la mirada en Cristo y ver que Él es el único que nos puede vestir con la justicia que Dios acepta. ¿Cómo estás mirando a Cristo hoy? ¿Cómo estamos mirándole hoy? ¿Y cómo podemos ver la misericordia de Dios? ¿Cómo podemos ver la bondad de Él, que saca al hombre del huerto, saca al hombre de allí, para que no viva una vida de condenación y en plena servidumbre de pecado? Que Dios nos ayude a mirar
el pecado como es, como Dios lo ve, y que Dios también nos ayude a refugiarnos en su Hijo, en aquel Cordero que quita el pecado del mundo. ¿En qué estás refugiándote hoy? Que el Señor haga resplandecer sobre nosotros su rostro y el favor de Él esté en nosotros. Oremos. Padre, te queremos dar gracias en esta mañana, porque una vez más tu palabra hace posible que nuestro Cristo brille, que la preciosa luz que de Él emana y esperanza para este mundo cargado de pecados ilumine este mundo, Señor, pero que ilumine primero nuestro corazón, ayudándonos a entender, Padre, que esto aquí mostrado, bendito Padre, apuntaba a un sacrificio mayor, y ese era el de tu Hijo, tu unigénito, el cual enviaste en propiciación, el cual enviaste como sustituto para nuestros pecados, y por el cual todo aquel que se acerca y pone su fe en Él, tú lo miras como justo. Bendito Dios y Padre, ayúdanos. Necesitamos de ti, Padre, porque sabemos de ti, que fuera de ti no hay esperanza. Sabemos que fuera y separados de ti, nuestras justicias no son nada, Señor. Que fuera de ti estamos tratando de hacernos delantales de higuera, que no son nada delante tuyo, Señor. Ayúdanos a mirar por la fe a Cristo y a ser revestidos de su justicia. Gracias por tan grande y maravillosa provisión. Gracias por esa muestra de misericordia y favor aquí vista, Señor, en estos versículos, y que en los cuales hoy también nos podemos alentar de que hay esperanza, de que aquel árbol que fue privado un día a consecuencia del pecado y de la desobediencia, en un futuro está expuesto y está colocado allí, Padre, para todo aquel que cree, y que cree en Cristo, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Redentor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, oramos, Padre, que esto sea una verdad en nuestros corazones. Amén.